Iglesia, si algo he aprendido en este proceso de ser un misionero, es que las cosas nunca salen como uno las planeó. No necesariamente salen como uno las planeó la mayoría de las veces. De hecho, pasa mucho, como dice aquel texto que dice que el hombre planea sus caminos, pero el Señor, no me fallen, pero el Señor enderezará sus pasos. Nosotros planeamos, pero el Señor siempre, todo momento, está enderezando nuestros pasos. Recuerdo cuando mi esposa y yo nos unimos a la familia de iglesias a la que pertenecíamos antes, nos planearon un plan muy perfecto de cómo es que íbamos a plantar la iglesia una vez que viniéramos a la Ciudad de México. Era tan perfecto que era imposible no quererte unir a esa misión, a ese plan. Pero, oh, triste realidad. Si comparamos, iglesia, el plan original con el plan real de cómo se ejecutó la plantación de esta iglesia, créeme que no se parece nada el original con el real, en nada. Pero eso no me desanimó, porque a pesar de eso, Dios en su gracia nos permitió plantar esta iglesia, amén. Dios, iglesia, no dejó de respaldar la plantación por el hecho de haber perdido o no haber seguido el plan original. Y la única razón por la que eso pasa, iglesia, es porque Dios siempre va a respaldar cualquier plantación de iglesia en cualquier contexto, cuando la motivación detrás del por qué se quiere hacer esa plantación es el evangelio de su Hijo Jesucristo. Dios siempre va a honrar cuando la motivación detrás de cualquier plantador, de cualquier pastor, de cualquier misionero, de cualquier intento de misiones que tiene como fundamento el evangelio de su Hijo, va a ser honrado y respaldado con el poder de Dios. Y es por eso que estamos aquí. Dios siempre respalda sus misiones que están centradas en el evangelio de su Hijo Jesucristo. Y aunque sí, el plan original parecía muy bueno, los planes de Dios eran aún mejores. Nosotros planeamos un camino fácil, bien pavimentado, pero Dios dijo, no, te voy a mostrar mi poder. Se trata de mi gloria. Vas a caminar por un camino rocoso, lleno de baches, lleno de contratiempos, lleno de dificultades, pero con mejores resultados de los que nosotros nos hubiéramos imaginado. Amén. Iglesia, el título de mi sermón es este y lo tienes en tu boletín. Las misiones centradas en el evangelio son respaldadas por el poder de Dios. Las misiones centradas en el evangelio siempre son respaldadas por el poder de Dios. Las misiones del apóstol Pablo son el ejemplo perfecto de lo que les acabo de compartir. En nuestro texto, iglesia, esta mañana vamos a ver 6 aspectos de lo que habrá o de lo que pasará cuando nuestras misiones están centradas en el evangelio. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Hechos 15, versículos 36 al 41. Así que si tienes tu Biblia, pon nuevamente tu mirada ahí. Hechos 15, 36 al 41, que dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cierto, no, que en la vida conocemos a un sinnúmero de personas, ¿cierto? Pero también es cierto que no con todas las personas que conocemos, por muy bien que nos llevemos, hacemos todas las actividades que nos gustan. Por darte un ejemplo, a mí me gustan los videojuegos y yo de antemano ya sé con quiénes de aquí podría tener una tarde de videojuegos y con quiénes no. Y eso no significa que te amo menos porque no te invito a jugar videojuegos, simplemente yo sé, yo puedo identificar quiénes están en la onda de los videojuegos. Lo mismo pasaría con otros intereses, como el ir a acampar o ver una película de terror. Desde la perspectiva de Pablo, en el texto que acabamos de leer, vemos que a su parecer Juan Marcos no es el tipo de creyente con el cual él quería hacer misiones cristianas. Desde su perspectiva lo consideraba esto, un desertor, según leemos en versículo 38. La misión original, según esta sección de nuestro texto, era la de ver cómo estaban las iglesias, el estado espiritual en el que se encontraban, esas iglesias que Pablo había plantado junto con Bernabé en su primer viaje misionero. Y no nada más eso, también querían llevar la carta que habían obtenido del concilio de Jerusalén, ¿recuerdas la semana pasada? Que estipulaba que la salvación era solo por fe y no por obras de justicia como la circuncisión, que se tuviera que añadir para que uno fuera cristiano. Solo por la fe en Jesús sin agregar circuncisión o cualquier otra obra, por muy piadosa que se vea. Y aunque la misión no parecía nada complicada, como lo vemos en el texto que acabamos de leer a primera vista, un desertor no era una opción como compañero de viaje según la perspectiva de Pablo. Bernabé pensaba lo contrario, y esto generó un desacuerdo muy grande que provocó su separación, según vemos en versículo 39. Iglesia, si hay un apóstol de Jesucristo que tenía una mente bien alineada con el evangelio de Jesucristo, ese era Pablo. Sí, tal vez no era perfecto, seguía siendo un mero mortal, pero en general era muy acertado. No por nada fue un instrumento escogido para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y aunque Marcos después se reivindicó y se mostró ser fiel y útil para Pablo, lo podemos leer en otras cartas como en Timoteo, en este momento de la historia, del texto que acabamos de leer, él era inútil para Pablo, era un siervo inútil. Sin embargo, este texto, iglesia, no se trata de que indaguemos quién tenía la razón, Pablo o Bernabé. Se trata de que reconozcamos lo que dice el primer énfasis de mi sermón. Que en las misiones centradas en el evangelio habrá desacuerdos. Habrá desacuerdos. Dios obtendrá gloria en medio de esos desacuerdos, porque Él es Dios. Él siempre honra lo bien hecho para obrar con poder, pero también muchas de las veces, aún lo mal hecho, por culpa de nuestra inmadurez espiritual o nuestro pecado, también lo usa para sus propósitos, lo redime. Y con esto, iglesia, el principio no es este. No estoy tratando de decir que no importa si tus acuerdos o tus desacuerdos son centrados o no en el evangelio. De todos modos, Dios los va a usar. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Dios de todas formas lo va a usar, sí. Pero lo que sí estoy tratando de decir es que Dios es tan paciente, tan misericordioso, que aún en medio de nuestros desacuerdos, Él obra con poder y los redime. Porque se trata de Él, de su gloria, no de la nuestra. Y lo vemos así en el texto. Como resultado de la separación de Pablo y Bernabé, se formaron dos equipos misioneros. Lo que iba a ser un equipo misionero se convirtió en dos equipos misioneros. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has escuchado las iglesias que se dividen por el pecado de los hombres? Y que después termina habiendo dos pilares proclamando el evangelio.
Eso no justifica la división, tampoco el pecado que ocasionó esa división. Pero Dios está más apasionado por su gloria que la nuestra, más apasionado por su misión que nuestras misiones, que aún redime esas torpezas de nuestros corazones y las usa para alcanzar corazones. Pablo y Silas formaron un equipo. Recuerda, Silas fue enviado por la iglesia de Jerusalén como para avalar la carta que llevaba Pablo, ¿recuerdas? Como para autenticar que precisamente Pablo había ido a la iglesia a dialogar con los apóstoles, con los ancianos, a llegar a conclusiones firmes de qué era el evangelio y qué no era el evangelio. Y los acompañó a Antioquía. Bernabé, por el contrario, formó el segundo equipo misionero, que se embarcó a Chipre junto con Marcos. Iglesia, también no perdamos de vista el dolor que debió haber experimentado tanto Pablo como Bernabé, porque también es importante, para que no se nos haga tan fácil pensar, hagamos una división. De todos modos, ya aprendimos que Dios la pudiera honrar. Siempre va a haber dolor, iglesia, en ambos bandos, sin importar quién tenía o no la razón. Bernabé dejó de caminar con el más grande de los misioneros que jamás haya existido en la historia de la iglesia. ¿Te imaginas el dolor de eso? Y Pablo dejó de caminar con uno de los más compasivos creyentes que nos pinta la palabra de Dios. Ese que usó Dios para darle la bienvenida a Pablo a la iglesia, al cuerpo. Sirvió para que lo aceptaran más fácilmente los apóstoles. Así que hay un sentir que en cuanto a discernimiento nos vamos con Pablo. Pero en cuanto a compasión, nos vamos con Bernabé. Amén. La historia de estos dos grandes misioneros debe servir para que nosotros recordemos que las misiones en este mundo caído no son de color de rosas. Y que aquellos con los que comenzamos las mismas no siempre serán los mismos con los que las terminaremos. Y con eso debemos estar contentos. Amén. Acostumbrémonos a eso. Y busquemos ser aquellos que caminan en unidad y no en disensión. Amén. Versículos 1 al 5, capítulo 16 del libro de Hechos. Dice, lo voy a leer, pongan nuevamente ojos en la Biblia. Y se llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones. Pero todos sabían que su padre era griego. Porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Iglesia, vuelvo a repetir, en los pocos años que llevo haciendo misiones junto con mi familia, nos hemos dado cuenta de que es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Vas a perder colaboradores en el ministerio mientras avanza la cosa, pero también vas a ganar otros mientras avanza la cosa. Dios nunca desampara sus misiones centradas en el Evangelio. Él siempre va a suplir a las personas correctas para continuar su obra. Porque como ya lo dije, últimamente Él es el más apasionado, no tú ni yo. Es Él. Se trata de su gloria. Así que es algo a los que nos tenemos que acostumbrar. Porque si no nos acostumbramos a eso, adivina qué va a pasar.
Vamos a perder el enfoque y el evangelio no va a ser proclamado. Nos vamos a conmiserar y vamos a perder el enfoque del lenguaje, del tema, del énfasis que tenemos que dar para avanzar el plan redentor. Dios en su bondad, iglesia, siempre permitirá que unos se marchen para que otros vengan a ocupar ese lugar. Lo mismo vemos en el caso de las misiones de Pablo. Se fue Bernabé, sí, pero ganó a Timoteo, al cual el mismo Pablo llegó a llamar su hijo espiritual. Pablo no quería a un Marcos, pero sí quería a un Timoteo en esta etapa de sus misiones. Alguien de buen testimonio y que era elogiado por los creyentes según el versículo 2. Alguien que fue el discípulo de su abuela y de su madre, que seguramente fueron salvas en el primer viaje misionero de Pablo, cuando pasó por esa región. Lo irónico, iglesia, de este pasaje es que Pablo venía de obtener los acuerdos que estaba entregando a las iglesias que estaba visitando, los acuerdos estos a los que llegaron los apóstoles y los ancianos, para que los gentiles no tuvieran que agregar la circuncisión a su profesión de fe. ¿Puedes ver la ironía en el texto? Sin embargo, Timoteo es circuncidado. Y uno se preguntará, ¿cómo? Bueno, pues 1 Corintios 9, versículos 22 al 23, nos va a ayudar a traer un poco de luz al por qué esto, por qué Pablo no lo veía mal, por qué tal vez el mismo Pablo fue el que animó a que sucediera así. Dice esto, 1 Corintios 9, 22 al 23, a todos me he hecho todo, dice Pablo, para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Timoteo, nos dice el texto, que tenía un padre de ¿qué nacionalidad? Griego. Y una madre judía. Para el judío de esa época, no importa si tenías un padre pagano, si la madre era judía, el hijo era judío. Era puro judío. Y por lo cual la expectativa del judío era que siguiera las normas y tradiciones judías. Entonces Pablo seguramente tuvo una plática con Timoteo y le dijo, mira Timoteo, eres piadoso, te quiero en mi equipo, pero adivina qué. Tenemos para romper esas murallas y esos estorbos que se nos van a presentar conforme a la comunidad judía, ¿qué te parece si seguimos alguno de sus rituales? Para que puedas tener acceso a sus vidas, para que no se cierren rápidamente las puertas. Y lo convenció, y él aceptó. Y sin importar que seguramente ya no era un niño de 8 días, que era la tradición judía para circuncidar a un niño, o a un judío, varón, estuvo dispuesto a sacrificar el dolor y someterse, a pesar de que él sabía que la circuncisión no aportaba ni quitaba favor para la salvación, porque no era por obras. Así que básicamente eso es lo que se le pidió. Y eso afirma lo que dice el segundo énfasis de mi sermón, que en las misiones centradas en el evangelio habrá sacrificios. Si queremos ser una iglesia cristocéntrica, evangeliocéntrica, adivina qué. Si te quieres hacer miembro de esta iglesia, adivina qué. Tienes que hacer sacrificios. Tal vez en nuestro contexto no te vamos a pedir la circuncisión, no te espantes. Pero sí otro tipo de sacrificios que apliquen a nuestro contexto. Timoteo dejó a su familia, ese es otro sacrificio. Si ya llevas tiempo perteneciendo a esta iglesia, quiero asumir que entiendes que aunque aún no hemos enviado a alguien afuera a hacer misiones por el contexto de iglesia que somos una iglesia bebé aún, ya estamos haciendo misiones. Ya estamos haciendo misiones. La colonia en la que Dios nos ubicó ya es un campo misionero, quiero que sepas. No estamos aquí por error. O porque encontramos la renta más barata, o porque tenemos un lugar establecido. Dios ya tiene un propósito
para que nosotros seamos lumbrera, seamos luz en este barrio. La cafetería es otro campo misionero. Las salidas evangelísticas de los sábados son otro campo misionero. A lo que se me vienen preguntas, yo con mis preguntas. ¿Qué sacrificios estás considerando para fortalecer los campos misioneros que Dios ha dado a esta iglesia? Aparte de venir 2 horas los domingos y servir en algún ministerio. Si es que sirves en algún ministerio. ¿Qué sacrificios te está llamando a hacer Dios para que te unas a las misiones de la iglesia? Tal vez sea el de unirte a las reuniones de oración. ¿Es eso mucho sacrificio? Los domingos por la mañana a las 9, puntualito. O los jueves o los viernes, entre semana. ¿Es eso mucho sacrificio, mucho pedir? Tal vez sea a equiparte para comunicar tu fe de una forma correcta y sin contradicciones. Y a salir con tu iglesia los sábados 1 hora. Ya bajamos la cuota, ya no son 2 horas. Te traigo buenas noticias. Es 1 hora. Regálanos 1 hora. Regálale a Dios 1 hora. ¿Cuántos días, cuántas horas te regala Dios en la semana? No tenemos que ser expertos matemáticos. Creo que entiendes el peso del argumento. 1 hora, ¿de veras? Pero nos decimos estar en una iglesia sana. Nos decimos estar comprometidos con la misión de avanzar el evangelio. Para que muchos vengan a la fe, para que la iglesia crezca en adoradores, no en religiosos. No queremos sillas por tener sillas, no queremos un segundo servicio por un segundo servicio. Queremos asegurarnos que estas sillas están siendo ocupadas por personas que entienden la misión, no por religiosos. Tenemos que buscar morir a la religiosidad que está tan arraigada en las iglesias de nuestros días. Que están llenas de gente, unas tienen hasta servicios de 2,000 personas, por favor. ¿Cuántos de esos son verdaderos discípulos? Si pasamos un escrutinio real y bíblico, ¿cuántos se reducirían en esas iglesias? Por cierto, hay un asunto que me gustaría aclarar, por si no lo habías considerado. Si esta iglesia no crece en números de nuevos creyentes, con todo y que los números no es lo más importante, ya lo hemos explicado antes, queremos discípulos sanos, de antemano te digo que la culpa no viene desde este púlpito. La culpa no es mía, Yo me lavo las manos, ahí sí me lavo las manos. La culpa es de todos y cada uno de nosotros. Porque el trabajo está hecho, yo estoy siendo equipado para la obra del ministerio, según Efesios 4:11. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con ese equipamiento? ¿A dónde está yendo todo ese conocimiento? ¿Lo estoy acumulando aquí en mi cabeza o está bajando a mi corazón y está produciendo fruto sano que avanza el evangelio y que glorifica a Dios? La culpa no es mía. Así que si te ha pasado por la mente que esta iglesia no crece en números, que ya vamos a cumplir 2 años, en 2 meses es nuestro 2.º aniversario, y lejos de ver que las sillas se llenan, se vacían, qué bueno que se vacíen, y espero se estén vaciando de aquellos que dan una apariencia de piedad, pero también se deberían estar llenando. Y nosotros somos responsables de que eso suceda si estamos obedeciendo el mandamiento de Dios. Glorificamos a Dios, dice ahí en la pared, por medio del cumplimiento de la gran comisión. ¿Es eso verdad? ¿La gente allá afuera diría que nuestra visión, nuestra misión es verdadera? ¿O diría que somos unos hipócritas? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Tú qué dirías? La pregunta sería, ¿estás dispuesto a hacer el o los sacrificios requeridos? ¿De verdad estás dispuesto?
¿De verdad estás dispuesto? Hazte la pregunta. ¿Qué es ese sacrificio que has estado entreteniendo, que sabes que tienes que hacer y no lo has querido hacer? Porque es más cómodo que otros lo hagan. ¿Cuál es? No te vayas con muchos, empieza con uno. Empieza a mortificar tu carne con uno. Y ya cuando la tengas bien mortificada, entonces piensa en el siguiente. Que hay muchos y nunca se van a acabar, por cierto. De aquí hasta que Dios te llame a gloria. Timoteo y Pablo estaban dispuestos. ¿Y tú? Amén. Iglesia, vamos a continuar la lectura. Versículos 6 al 15. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. ¿Te pasa, como a veces me pasa a mí, que se te encomienda una tarea, una misión, no sé, tal vez la de ir al supermercado, te dan una lista de cosas, de artículos que tienes que comprar y llegas y muchas de las veces cumples la misión, muchas veces se te olvidan aspectos de la misión, pero terminas trayendo otras cosas que ni siquiera estaban en la lista? ¿Te pasa? Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Somos siempre tentados a voltear a los corredores y en ese momento se nos ocurre que necesitamos esa cosa que nos vende la mercadotecnia. Así que si estás familiarizado con eso, también pasa en las misiones. En el plan original de Pablo, recuerdas, ya lo leímos, no era la de plantar iglesias, era la de visitar iglesias que ya habían sido establecidas en su primer viaje misionero y de paso también hacerles llegar la carta que el concilio había expedido para animar a esas iglesias. Pero Dios quiso agregar un aspecto más a la lista de las tareas que Pablo y Silas tenían que hacer. Algo como plantar una iglesia. En el texto se nos dice que ellos tenían planeado pasar por ciertas regiones. Nos dice que pasaron por Frigia y Galacia y Bitinia, en versículo 7. Pero el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús se los impidió. ¿Cómo? El texto no nos dice. El texto no nos dice, pero sabemos que eso es verdad por el texto. Lo que sí nos dice, y hay claridad, es en que Dios se los impidió. Pudo haber sido por una visión. Pudo haber sido porque alguno de ellos cayó en enfermedad. Tal vez simplemente cambió su deseo, se les quitó la motivación de pasar por esas regiones. No lo sabemos. De lo que sí podemos estar seguros es que el poder que se manifestó para que eso sucediera fue el Espíritu Santo de Dios, el cual los hizo cambiar de ruta. De forma que descendieron a Troas por Misia, dice el texto, donde por una visión que tuvo Pablo de noche, le pedía a un hombre macedonio ayuda para los habitantes de esa región. Y Pablo, contrario de lo que pasó con Pedro, ¿recuerdas? En sus misiones anteriores,
¿Recuerdas que vinieron unos hombres enviados por un centurión para que los acompañaran y el tonto no sabía para qué tenía que ir allá? Pablo tenía claridad, no como Pedrito. Silas tenía claridad, ellos exclaman eso, que la razón era para compartirles el evangelio, en versículo 10 lo dice. Ellos ya sabían. ¿Por qué? Porque el evangelio era de primera importancia. Gracias a Dios que para la iglesia de nuestros días no tenemos que estar dependiendo de las visiones y no estaríamos en muchos problemas. Ya de por sí hay tanto charlatán allá afuera clamando visiones que no están sustentadas con la palabra de Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento es muy clara en cuanto al mensaje que debemos proclamar. El mensaje que da la ayuda que necesita cualquier habitante, no importa si es en Macedonia o aquí en México. El mensaje del evangelio que trae la salvación a las almas de los hombres que viven en tinieblas por culpa de su pecado. El mensaje que Pablo sabía que tenía que proclamar en las ciudades de la región de Macedonia era el siguiente, que tú también necesitas escuchar esta mañana si aún no has llegado al entendimiento de que necesitas la ayuda de la salvación que Dios ofrece en su palabra. El mensaje es que tú también tienes un gran problema, el más grande de tus problemas. No como cualquier problemita que tienes, más grande que tus problemas financieros, que tu desempleo o que tus adicciones o que tu conflicto con las personas. Tu problema más grande es este, que Dios está airado en contra de tu persona por tu pecado. Y que según sus estándares de santidad y de perfección estás condenado a morir y a pasar una eternidad separado de la presencia de Dios en el infierno eterno. La palabra de Dios dice que no hay nada que esté en tus manos que puedas hacer para cambiar esta situación con tus propias fuerzas. Que tu inclinación es al pecado y a vivir en rebeldía en contra del señorío de tu Señor. Y que tu única esperanza para ser reconciliado con Dios, para que se remueva esa ira, para que tu vida en la tierra y tu destino eterno cambien, es si confías en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Confiar en que su vida perfecta en la tierra, Él la vivió en tu lugar. Pues tú fallaste en obedecer la voluntad de Dios, Él no. Que su muerte en la cruz, Él la llevó en tu lugar. Pues por tu pecado tú merecías esa muerte. Él nunca pecó, sin embargo murió en tu lugar. Y que su resurrección, después de 3 días de su muerte, puede ser tu resurrección cuando pones tu fe y esperanza en el perdón de pecados y vida eterna, este mensaje del evangelio que significa las buenas nuevas. Tus malas noticias, tu bancarrota espiritual puede ser reemplazada por las buenas nuevas del mensaje que ayuda a las personas. Y que predicaba Pablo y Silas. Este era el mensaje que transformaba la vida de las personas, como veremos en los siguientes pasajes. Es el mensaje que sigue transformando las vidas de las personas como tú y yo en nuestros tiempos. Es el mismo, no ha cambiado. El poder no ha cambiado, sigue siendo respaldado. Es en arrepentimiento y fe que necesitas recibir el regalo de la salvación. Arrepentimiento que significa esto, que tienes que aceptar todo lo que la Biblia dice de ti sobre tu estado espiritual corrompido y vil, desahuciado. Y al mismo tiempo tienes que aceptar los términos por los cuales Dios salva, que es solo por fe en Jesús y no por tus cochinas obras para que nadie se gloríe. Esos son los términos. ¿Te gustan? Tómalos. Tómalos. ¿No te gustan? Lo siento. Los propuso Dios.
En versículo 12, iglesia, vemos que Pablo y Silas embarcaron a Filipo, que es una ciudad principal de Macedonia, nos dice el texto, donde se quedaron por varios días, también dice el texto. Contrario a lo que pasaba en las ciudades de su primer viaje misionero, al parecer esta ciudad no tenía una sinagoga, un centro religioso de reunión. De forma que ellos se dieron a la tarea de buscar un lugar religioso, donde alguna actividad religiosa se estuviera llevando a cabo. Así que pensaron, no importa si son judíos o no, seguramente hay algún lugar de oración en este pueblo pagano, el cual lo encontraron, dice, en la orilla de un río. Y en esa reunión llena de religiosos encontraron a una mujer muy en particular, que por cierto era muy rica, que se llamaba Lidia. Era rica porque el texto no lo dice, vendía telas púrpura. La tela púrpura siempre, en el contexto antiguo, siempre estaba relacionada con la realeza. Seguramente tenía unos clientes apoderados, adinerados, y seguramente eso le redituaba muy bien. Esta adoradora de Dios, al igual que Cornelio, en el sentido de que era adoradora, no pensemos en que ya era una creyente. Simplemente estaba buscando seguramente aspectos de una religión monoteísta, tratando de seguir aspectos morales de la ley de Dios, pero no necesariamente había confiado en Jesús. Pero en las misiones centradas en el Evangelio, como dice el tercer énfasis de mi sermón, habrá el respaldo del Espíritu Santo. No solo el Espíritu impidió el acceso de Pablo y Silas a otras regiones, sino que también despertó los corazones de las personas como Lidia para que ella escuchara y respondiera al mensaje de salvación. En la segunda parte del versículo 14 dice esto, dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Si alguna vez te has preguntado cómo es que las personas reciben el mensaje de salvación, la respuesta es esta. Dios tiene que abrir el corazón de las personas. Y cuando pienses en corazón, no pienses en el corazón que te pintan en San Valentín. En la mente judía el corazón siempre estaba conectado con el cerebro. Corazón equivalente a cerebro. Dios le abrió el cerebro. Tenía un cerebro bloqueado, nublado, muerto en sus delitos y pecados, y Dios se lo abrió. Le dio entendimiento, la capacidad de entender el mensaje, de asimilar el mensaje, de considerar el peso de rechazar el mensaje. Eso es lo que Dios hace. Este es el caso de la mente de Lidia, que fue transformada de una forma que el Espíritu Santo la regeneró para que el mensaje que ella escuchara tuviera sentido para la salvación de su alma y que ella pudiera tener acceso a su necesidad más grande, que era Jesús. Según el versículo 16, no solo ella creyó, sino que se bautizó. Y no solo ella, también su familia. Su gozo era tal que quería pasar tiempo con aquellos que le trajeron las palabras de vida eterna, tanto que se tomó el atrevimiento de invitarlos para que fueran sus huéspedes. Noten que desde el versículo 10 cambia la forma de la narrativa, ya no es en tercera persona, comienza a ser en primera persona. Al final del versículo 16 también lo vemos. Lucas escribe que Lidia los persuadió a quedarse, de forma que tenemos que asumir esto, que en este momento de la narrativa el doctor Lucas se une a la comitiva de las misiones de Pablo en su segundo viaje misionero. Él ya se estaba incluyendo como parte del equipo misionero. En esta parte de la historia vemos cómo el Evangelio tiene el poder para salvar a religiosos que son ricos con influencia como Lidia, la cual es transformada por el Evangelio y comienza a dar frutos genuinos de haber creído, la hospitalidad, la generosidad. ¿Qué hay de ti? ¿Qué frutos distingue que Dios abrió tu corazón para recibir el mensaje de salvación? ¿Cuánto de lo que vemos en la vida del corazón regenerado de Lidia se puede decir de ti esta mañana? ¿Tú como Lidia quieres pasar tiempo con los hermanos?
en la fe? ¿O eres de los cristianos que ellos y su relación con Dios, tranquilo, no te metas? ¿Quieres mostrar hospitalidad y generosidad a las personas? ¿Quieres entregar tu vida entera colaborando en las misiones de la iglesia? Como Lidia lo hizo. Lidia es una de las mujeres clave para el surgimiento de la iglesia de los filipenses, ¿sabes? La iglesia inició en su hogar como su centro de reunión. El grupo núcleo se reunió ahí. Ella entendió que su vida ya no le pertenecía, que sus negocios ya no le pertenecían, sino que todo lo que ella poseía, sus dones, su dinero, todo, ahora le pertenecía a Dios y a sus misiones. Iglesia, sé que somos una iglesia muy joven, ¿sabes? Y entiendo nuestro contexto. Pero a veces sí me pregunto, ¿cuántos de ustedes que son miembros han siquiera considerado que algún día van a tener que dejar todo aquello que les apasionaba? Todo aquello por lo cual se esforzaron tanto para convertirse en los siguientes misioneros de la iglesia vertical. ¿Alguna vez lo has considerado? Y si no lo has considerado, ¿qué está pasando? ¿Cuántos entienden que todo por lo que tanto hemos luchado en nuestras vidas, tal vez un día va a tener que ser tratado y considerado como basura por seguir el llamado a las misiones, para que otros como Lidia y como la mujer que vamos a ver en el siguiente texto, vengan a la vida en abundancia en Cristo Jesús, con recompensas espirituales y no terrenales? No hace mucho estuve allá en Canadá en una conferencia y conocí a una pareja misionera que me animaron mucho. Él era un chino, casado con una filipina, que estaban de misiones en Morocco, un país islámico que es hostil hacia el evangelio. Marruecos, no Morocco, uno de esos dos. El chiste es que yo, indagando un poco en su historia, yo les preguntaba, oye, ¿cómo es que llegaste a las misiones? ¿Qué es lo que te llevó y te confirmó que tenías que estar ahí? Y él nos comentó, una persona que conocemos en común fue el que lo discipuló, después de haber venido a la fe, y a los 5 meses de haber convertido, él le dijo, mira, estas son las regiones, les mostró un mapa, estas son las regiones hostiles hacia el evangelio. Tú ya eres cristiano, llevas 5 meses de convertido, pues nada más quiero que sepas que ahora ya que sabes todo esto, tienes una responsabilidad de alcanzar esas almas en las regiones hostiles del mundo. ¿Y saben qué? Lo primero que hizo este cristiano nuevo de 5 meses? Se registró a la Universidad de Toronto y se metió a estudiar lenguas extranjeras enfocados en el hebreo, no en el hebreo, ayúdenme, en el árabe. Y se metió a estudiar árabe a los 5 meses de convertido. ¿Puedes creer eso? Él no necesitó tener un discipulado muy minucioso, muy largo para entender que ya su vida no le pertenecía. Y tal vez en ese momento ni siquiera tenía claridad de a dónde lo iba a mandar Dios, pero lo que sí ya entendía era esto, que su vida no le pertenecía. Y ya estaban comenzando a dar pasos y frutos para ver cómo Dios podía ocupar eso en un futuro. Y ahora ya estaba en misiones, en el Medio Oriente, con una congregación de 8 personas, donde 6 son misioneros de Norteamérica y 2 son los únicos creyentes de esa región. ¿Te imaginas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto tiempo llevas profesando fe en Jesús? ¿Cuánto de el fruto que demanda venir a la fe en Cristo se muestra en tu vida? 5 meses. Nos jactamos de que llevamos 20 años, 30 años en el evangelio. Iglesia, tenemos que orar
para que Dios nos quebrante y su Santo Espíritu nos mueva a hacer cosas que parecieran radicales, pero no lo son. Son cosas que deberían de venir naturales, producto de un corazón que ha sido abierto a las cosas espirituales. Amén. Versículos 16 al 24. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron a nuestra ciudad y proclamaban costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Iglesia, una de las estrategias que Satanás tiene para desvirtuar las misiones cristianas muchas de las veces es quererse identificar con los ministros de la palabra de Dios. Es por eso que no importa cuánto alguien esté apasionado por las misiones, es importante que afirmemos su ministerio, que nos aseguremos que lo que está predicando es el evangelio puro, que glorifica a Dios, y no un evangelio adulterado que glorifica a los hombres. Debemos asegurarnos que ese alguien en verdad camina con Dios, ya que la afirmación de esa persona sobre nuestro ministerio se puede convertir en un estorbo en nuestras misiones. Por eso la importancia de hacer un escaneo, no perfecto, pero sí lo más bíblico posible, de quienes se agregan a la membresía de la iglesia. Porque si no, eso puede desvirtuar a la iglesia y a sus misiones, cuando queremos que éstas sean centradas en el evangelio. Pablo entendía muy bien este concepto y es por eso que se molesta con esta mujer endemoniada con un espíritu de adivinación, la cual por varios días, según el texto, anunciaba verdades que el mismo Pablo y Silas representaban. El problema de Pablo no era que ella expresaba verdad. Su problema es que ella estaba tratando de identificarse con su misión, como una aliada, como una mensajera más, ya que de por sí el espíritu inmundo la usaba para engañar a las personas, haciéndolas creer que tenía poderes divinos como el de la adivinación. ¿No crees que podían ser engañados los habitantes de esa región? Ya la consideraban espiritual y ahora venían estos que proclamaban las verdades de Dios y podía haber una mezclanza, ¿cierto? Una confusión ahí, lo cual Pablo no iba a permitir. Esta es una artimaña vieja de Satanás donde usa a sus ministros para nublar la verdad de la vista de las personas. Así que Pablo, ya harto de esta situación, reprende al espíritu de esta mujer expulsándola, lo cual trajo problemas para los misioneros. Pues ella no se mandaba sola, no solamente era controlada por un espíritu, sino que también era una esclava que traía mucho dinero a sus amos con su don de la adivinación. Ahora ellos se habían quedado sin su minita de oro y alguien tenía que pagar los platos rotos. Así que estos se dieron a la tarea de difamar a Pablo y a Silas, arrastrándolos a la plaza, dice el texto, en versículo 19, y presentándolos ante los magistrados para culparles de agitadores contra las costumbres romanas, lo cual provocó la ira de las multitudes y de los magistrados, que les trajo una golpiza y encarcelamiento en sus vidas. Una golpiza y encarcelamiento. Entonces, iglesia, podemos ver que nuevamente Dios usó a sus misioneros para liberar a una endemoniada de la opresión del reino de las tinieblas.
pero el costo que ellos tenían que pagar o que tuvieron que pagar fue la de estar dispuestos a aún perder sus propias vidas y a ser encarcelados. En las misiones centradas en el Evangelio habrá oposición y sufrimiento, como dice el cuarto énfasis de mi sermón. ¿Cuánto de eso es parte de tu paquete de la salvación si te dices creyente? ¿Cuánto de esto estás dispuesto a aceptar si estás considerando a recibir a Cristo esta mañana? Iglesia, tristemente en nuestros días se predica un evangelio tan torcido, tan barato, tan sin Cristo, que la mayoría de los que han decidido seguir a Cristo lo siguen, pero sacando del paquete de la salvación la oposición y el sufrimiento de sus vidas. Y muchos de los que no experimentan sufrimiento es porque es evidente que no están comprometidos con el evangelio para avanzar el plan redentor. Por eso ves iglesias de miles que usan el nombre de Jesús pero no tienen ningún tinte ni fundamento en el evangelio. Es por eso que la iglesia sana, que tiene oposición y sufrimiento, no tiene sentido para muchos cristianos profesantes de nuestros días. Porque la definición de iglesia sana la sacaron o de su tradición o de su iglesia ideal y definida por sus mentes y no de la palabra de Dios, como acabamos de leerlo en este texto. Vamos a leer los siguientes versículos 25 al 34. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Iglesia, algo que siempre va a ser de testimonio para la vida de los incrédulos es cuando en medio de nuestros sufrimientos, de nuestras tribulaciones, nosotros nos gozamos y nos permanecemos firmes y esperanzados a pesar de las mismas. Me atrevo a decir que el gozo en medio de las aflicciones, iglesia, es algo que Dios usa en la vida de sus hijos para que su testimonio sirva como una plataforma para el evangelio que trae mucho fruto en la vida de los incrédulos. Lo acabamos de leer. En el texto acabamos de leer y vemos muy claro el ejemplo de que esto es verdad. Uno esperaría que por lo menos después de semejante paliza, imagínatelos con dolor de cabeza, con las llagas de los varazos, lo único que quieres es dormir y recuperarte de esa paliza. Pero a ellos no les importó. Ellos consideraron más importante haber sido tomados dignos como afrenta por su nombre. Se pusieron a cantar, se pusieron a orar y no a dormir. Oremos, iglesia. Oremos para que Dios forme en nosotros un corazón con este tipo de gozo. Para que si es su voluntad que sobrevengan este tipo de aflicciones a nuestras vidas, como las que fue con Silas y con Pablo, que nuestros cantos y nuestras oraciones se eleven a Dios. Que sean cristocéntricos para llamar la atención de los demás, como fue con ellos que llamaron la atención de los presos, según leemos en versículo 25. Dios no estaba satisfecho con la salvación de una mujer rica o de una endemoniada. Él quería más, Él quería derramar su gracia y lo iba a hacer ahora en la cárcel.
Comenzando seguramente, aunque no lo dice el texto, con los reos, para seguir con el carcelero y su familia. Así que Dios se dio a la tarea de hacer un milagro manifestado en un terremoto que abrió las puertas, que rompió las cadenas. Y si en algo es especialista nuestro Señor, es en romper cadenas. Él tuvo que romper las cadenas de las tinieblas que te tenían atado a tu pecado. Esas cadenas espirituales que nos tienen dominados, para atarnos a otras cadenas, a las cadenas de convertirnos esclavos de Jesús y hacer cosas tan locas como la que te conté de estos misioneros que están en Medio Oriente. El carcelero, al darse cuenta de lo sucedido, planeó suicidarse, ya que pensó que los reos habían escapado. De todos modos iba a morir, la ley romana lo iba a matar. Sin embargo, Pablo y Silas y los demás reos que escucharon, se quedaron allí, ¿te das cuenta? Los reos ya estaban dando fruto de la salvación, ya habían escuchado a estos, vieron el poder de Dios manifestado en ese milagro y dijeron, yo aquí me quedo. Ellos ya no estaban más en la cárcel, ya no estaban detrás de los barrotes espirituales al que estás tú esta mañana si aún no conoces a Jesús. Ya eran libres, no importaba el lugar de congregación. Por eso se quedaron. Pero Pablo le anunció que no hiciera eso, le avisó al darse cuenta. Tú esperarías que lo primero que haría el carcelero, después de ver lo que había pasado y ver que todavía seguían ahí, es cerrar las rejas, ¿cierto? Poner los grilletes o lo que sea que tenían atado a esas cadenas. Pero no fue así, sino que hizo lo que era apropiado hacer cuando ya tienes el conocimiento del poder manifestado en esos misioneros que sacan demonios y que ahora abren puertas y celdas. No ellos, sino el poder que actuaba detrás de ellos. Seguramente el carcelero también paró oreja a las oraciones y a los cantos. De forma que se precipitó adentro, dice el texto, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Después de sacarlos dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta lógica y natural que debería de venir de cualquier hombre o mujer que entiende que Dios es su más grande necesidad. Y la respuesta más natural de cualquier creyente que ya le conoce debería ser la misma. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así de simple. Ese es el evangelio. No caigamos en el error de que ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que ir a la iglesia, ahora tienes que dejar de pecar. Por favor, todo eso es verdad, pero ese no es el evangelio. Todo eso es consecuencia del evangelio, cuando el evangelio en verdad mora en el corazón de la persona. Cabe mencionar que es muy importante continuar leyendo la lectura, porque muchos se quedan ahí. Y por eso muchos cristianos terminan creyendo herejías de una frase que suena muy cool y muy fácil de adoptar. De forma que veamos la responsabilidad correcta de cada individuo de venir a Cristo. No es que yo creo, y si yo creo todos los de mi casa van a ser salvos, como muchos creen por ahí. Continuemos la lectura. Se necesita arrepentimiento y fe que es de forma individual, no hereditario. Nadie se puede arrepentir por mí. Yo no me puedo arrepentir por mis hijos. Ellos son responsables de venir a Cristo. No yo por ellos. Por eso tanta herejía. Versículo 32 lo dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Te das cuenta? Dijo una declaración de algo que iba a suceder si una vez que escucharan la palabra ellos respondían al efecto de la palabra. Tenías que hablar el mensaje y ya se asume que ellos lo creyeron. Porque dice, y les tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Ya había frutos de la salvación. Asumimos que él y su familia creyeron, los invitaron a su casa, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Asumamos que ya habían creído, no nos lo tiene que decir el texto. Son asunciones lógicas, bíblicas y claras que vienen en el texto. De forma que la fe de los que vivían bajo el mismo techo del carcelero fue el resultado de la palabra del Señor que les fue proclamada también a ellos y que trajo como consecuencia
que se quisieran bautizar, identificándose con el cuerpo de creyentes, de forma individual y no por la fe del carcelero. Así que por favor, si la próxima vez encuentras una persona por ahí que se la pasa proclamando que sus hijos que ya murieron o que su familiar que está bien perdido en el mundo son salvos porque ella creyó o él creyó, párale su carro, porque es un peligro dejarlos así. Yo ya he cometido esos errores y las personas terminan mal. Terminan creyendo un evangelio que no es, un Dios que no es. Rápido ahí con amor, párale su carro, con amor. Cuando digo párale su carro, no digo ve con violencia, con amor, dile está mal. Te voy a explicar, continúa leyendo y explícale el texto. Y también explícale que si Dios no le da lógica clara de entender algo que está muy claro, tal vez no es creyente, tal vez no le ha amanecido. Eso es amor, decírselo con amor, pero de hablar verdad, amén. En las misiones centradas en el evangelio habrá mucho fruto, como dice el quinto énfasis de esta mañana de mi sermón. Dios puede ocupar oposición y aflicciones en nuestro caminar para que su poder sea manifestado y que muchos vengan a la fe, como el carcelero, como su familia, como los presos, al igual que lo fue con Lidia. Genuinos conversos que dan fruto genuino de arrepentimiento, siendo hospitalarios, siendo compasivos, sanando heridas, siendo generosos. Ahora se veían como hermanos, no como opositores. Amén. Ya vamos a acabar, no te me duermas. Si quieres, ponte de pie, date una caminada alrededor del culto. El sermón venía largo, ¿no? Eran muchos pasajes, pero era necesario predicar toda la sección. No me gusta hacer eso de separar flujos de la idea para que se entienda todo el paquete del texto, porque así es como lo inspiró Dios, para que se entienda. No para predicar 2 versículos y que el predicador se vea muy bien. Tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos. Versículos 35 al 40, pon nuevamente tus ojos en la palabra de Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que os suelte, así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaron que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Iglesia, aunque es cierto que el paquete de la salvación trae sufrimientos y oposición, también tenemos que reconocer que hay tiempos de paz, ¿cierto? Hay tiempos de paz. Me atrevo a decir que nuestro primer año como iglesia fue un tiempo bien padre de paz, era como la luna de miel. Pero apenas terminó el proceso de la luna de miel y vinieron los catorrazos, ¿cierto? Pero así es la vida cristiana, acostumbrémonos, disfrutémoslo. Yo ya aprendí a disfrutarlo, creo que al principio me dolía mucho, pero ahorita como que ya estoy agarrando la onda, como que ya la teoría está pasando a la práctica y el corazón está siendo conformado y Dios lo usa, Dios lo usa, la adversidad, los problemas, Dios las usa, pero también va a haber momentos de amistad, aún con los incrédulos. Lo importante es no acostumbrarnos ni a la una ni a la otra, porque es ahí cuando viene el problema. Cuando nos acostumbramos, comenzamos a renegar del evangelio que nos salvó en vez de vivir bajo el gozo de la salvación como nos los modelan Pablo y Silas en el texto anterior. En esta última sección habla de lo que menciono en el último énfasis de mi sermón. En las misiones centradas en el evangelio habrá tiempos de paz. Y disfrútalos también, no es malo, no es pecado que no haya todo el tiempo tribulación y sufrimiento y caos. Disfrutemos también esos tiempos de paz, recarguémonos en la gracia para que cuando vengan otra vez los tiempos de tribulación, porque van a venir, porque no vamos a dejar de predicar el evangelio, entonces estemos más fortalecidos y listos para enfrentar la oposición. Es importante resaltar que los magistrados no simplemente se les metió el espíritu de la buena onda. Más bien seguramente se enteraron por ahí, alguien les dijo que habían azotado y tratado muy mal a ciudadanos romanos, estos judíos que sin saberlo también eran romanos,
lo cual los ponía en aprietos a ellos, pues no dieron trato justo a 2 ciudadanos romanos, sin importar si eran culpables o inocentes. En el texto no nos los dice, pero no es que Pablo quisiera bronca y por eso se resistía a irse sin traer la atención de los magistrados, porque él era un ciudadano romano, sino lo que Pablo estaba buscando era la seguridad de la nueva iglesia que se estaba formando en Filipo. Quería traerles tiempos de paz, porque ya los estaban identificando, seguramente los iba a identificar con ellos. Todos sabían la proclamación de este Jesús que sacó el espíritu endemoniado, de la endemoniada. Ya que no estaban haciendo nada malo, entonces dijo, vengan. Nada que estuviera amenazando la soberanía romana, y ahora muchos de la región se habían añadido a la fe. Por lo menos había suficientes creyentes como la familia de Lidia, la del carcelero, la endemoniada, los reos. Eran el grupo núcleo de la iglesia de los filipenses que iban a ser usados para avanzar las misiones como agradecimiento de que fueron salvos. Pablo quería traer a la atención sus sucias artimañas para que tuvieran más temor de meterse con ellos de ahora en adelante. Y para preservar, la seguridad de la nueva iglesia que se formó durante su estancia en ese lugar. La historia termina en que vinieron los magistrados a rogarles y a pedirles perdón, que se fueran, que salieran de la cárcel. El texto dice que se fueron en paz y que aprovecharon eso para visitar nuevamente a Lidia y a los hermanos que ahora estaban en su casa para consolarlos. Versículo 41. Iglesia, al principio mencioné cómo es que los planes misioneros nunca salen como uno los planea, ¿cierto? Pero siempre como Dios los planea. Siempre cuando están fundamentados en el Evangelio. Ese fue el caso del segundo viaje misionero de Pablo y Silas, que sin saberlo, no solo fueron a ver las iglesias que ya estaban establecidas, sino que plantaron nuevas iglesias. Hasta capítulo 18 vamos a ver ese segundo viaje misionero y cómo sigue dando frutos. Sin que ellos lo hubieran planeado. Dios usó todos sus caminos, sus rutas, las personas con las que se encontraban, para seguir estableciendo y formando iglesias, para avanzar su plan redentor. Así que, iglesia, no subestimemos cómo es que Dios pueda usar a nuestra iglesia vertical, por pequeña que somos, para avanzar las misiones y su plan redentor a través de nosotros. Si lo hizo con los filipenses y con un puñado de personas, también lo puede hacer con vertical. La pregunta es si nos someteremos y nos mantendremos firmes y centrados en el Evangelio. Y si lo logramos, entonces agárrate, porque vamos a tener la seguridad de que Dios va a respaldar nuestras misiones con poder para seguir transformando nuestros corazones, conformándonos a la imagen de su Hijo y avanzar su plan redentor. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este sermón. Gracias porque siempre es justa y buena y nuestros corazones la necesitan. Necesitamos escuchar estas verdades que a veces se nos escapan, a veces nos distraemos y ponemos más atención a otras cosas que son de menor importancia. Padre, ayúdanos, fortalece a tu iglesia, úsanos, desmantélanos, quebrántanos, quítanos los ídolos. Ayúdanos a ser como Pablo, como Silas, como estos misioneros de los que hablé en el sermón, que ni siquiera sabían cómo es que iban a ser usados, pero ya estaban dando pasos que requieren sacrificio y esfuerzo para que tú ponerlos en tus manos y que tú honres esa obediencia y nos uses para gloria de tu nombre. Eso queremos ser, ese tipo de iglesia queremos ser. Cierra las puertas de este lugar si no va a haber ese tipo de fruto en este lugar. Perdónanos por buscar nuestra comodidad, por inclinarnos a ella. Danos de tu gracia y de tu espíritu. Que Él detenga nuestros pasos, que Él enderece nuestros caminos, que Él ponga un muro donde no quieras que vayamos y que Él abra las puertas a donde quieres que andemos, para gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.